¿Por qué motivo Alexis Medina, hermano del presidente, amenazaría a Sergio Carlo Del Antinotti? Bueno, pues por la misma razón que lo haría el 95% de los políticos de República Dominicana, y acá te revelamos cuál es dicho motivo. Es hora de que conozcas cuál es la mente más maquiavélica dentro del partido de gobierno y por qué, cuáles son los cálculos que operan dentro de la mentalidad de este señor. Hablo de Francisco Javier García. Amable Aristi Castro vuelve a ser noticia porque rompió su alianza con el PLD y hay varias lecturas políticas que sacar de este hecho para el deleite de todos ustedes. Durante muchos años, cuando hablamos o cuando se cita el tema del ascenso del PLD al poder, se oblitera el rol histórico que jugó Jorge Botello en ese tema, a un punto tal de que se puede decir que es este último y no Juan Bosch, pues el mentor político de Temístocles Montaz, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero hay una figura que luego de que el partido llega al poder ha sido la responsable de la implementación de estrategias y tácticas para que el mismo lo conserve, amén de este periodo de disrupción que se dio en el año 2000-2004. Y esa figura es Francisco Javier García. Me parece que ya es propicio que República Dominicana sepa que cuando se dio ese proceso de desarticulación del Partido Reformista, por aquello de que ya inmediatamente llegó al poder, al PLD no le interesaba, y más bien a partir del año 2004 no le interesaba el hecho de seguir contando con el Partido Reformista. Esa fue una estrategia de Francisco Javier García. Si usted está viendo una guerra de encuestas en República Dominicana cada vez más agresiva, se debe precisamente a que fue Francisco Javier García quien inauguró en nuestro país este tipo de tácticas o estrategias, por el hecho de que según este señor la realidad persigue a la percepción. Es decir, para tú manipular a las masas tienes que construir una especie de imaginario colectivo en el cual se le brinde una percepción que ésta asuma como realidad. Y es allí entonces donde se cumple el mantra de que la realidad persigue a la percepción. Y el máximo elemento expositor de ese tipo de estrategias en la política dominicana no es otro más que Francisco Javier García. Señores, lo que le estoy citando no es un asunto que a mí me han contado. Tengo elementos de causa para hacer dichas afirmaciones. Y cuando usted examina los cálculos políticos que ha hecho Danilo Medina, cuando usted examina lo que ha hecho Leonel Fernández, tiene que llegar a la conclusión de que la única figura dentro del PLD que no ha dado un paso que lo arriesgue o comprometa a futuro es precisamente Francisco Javier García. Esto no es una apología, es la descripción de una realidad que una vez usted la asume, le ayuda a calcular o comprender mucho mejor ese partido que ha estado ya. Se puede decir que, vamos a ver, son 3 de Leonel y 2 de Danilo. Estamos hablando de 20 años en el poder. Y ese señor ha tenido mucha cuota de responsabilidad en el éxito de ese partido. A mi consideración, cuando hago, digamos, una cartografía de todo eso, llego a la conclusión inequívoca de que estamos ante la mente más maquiavélica dentro de ese partido. A eso súmele lo que está haciendo actualmente Francisco Javier García precisamente con Leonel Fernández. Señores, a Francisco Javier García no le interesa que el PLD siga dependiendo de Leonel Fernández para mantenerse en el poder. Por eso quiere desarticularlo. Y en eso coincide con Danilo Medina. Pero es este Danilo Medina quien tiene que cuidarse de Francisco Javier García, en el sentido de que este último entiende que ya el liderazgo de Danilo es un asunto de pasado en el PLD. Y que un Gonzalo Castillo en el poder, en caso de que llegue a pues no sería un elemento que, usando presiones
precisamente de ese poder pueda convertirse en un político que sea capaz de, digamos, de entronizarse y de convertirse en el líder del partido, porque a ojos de Francisco Javier García, a Gonzalo Castillo le faltan condiciones. Pero aún en el caso de que el PLD salga del poder, también para ese contexto, Francisco Javier García tiene respuesta. Definitivamente y sin conclusión, estamos ante la mente más maquiavélica que tiene ese partido a este segundo. Cuando vi a Sergio Carlo decir que Alexis Medina, hermano del presidente, lo había amenazado por WhatsApp, me dije, poco le ha pasado. Porque el dato es que a Sergio Carlo no solamente le ha tocado criticar al PLD, sino que le ha tocado criticar a la facción, digamos, más dictatorial del PLD, a la facción enteramente más déspota de ese partido. Me refiero a la facción de Danilo Medina. Y no digo esto por una, digamos, una hagiografía a Leonel Fernández, sino por el simple hecho de que Leonel Fernández tenía otras formas, digamos, más diplomáticas de lidiar con las personas que le adversaban desde los medios de comunicación. Pero la facción danilista es una que simplemente usted podría tildarla de extremista. Esa gente no negocian. Esa gente lo que hace es aplastar. Eso es el danilismo de cara a quienes pues se oponen a ellos desde la opinión pública. Poco le ha ocurrido a Sergio Carlos y solamente ha recibido una amenaza de Alexis Medina. No, porque el danilismo es lo más radical que hay en el PLD. Hay un Roberto Rodríguez Marchena que es la persona más, es un monumento a la intolerancia. Ahora bien, ¿por qué este señor hace eso? Yo decía que por la misma razón que lo haría el 95% de los políticos de República Dominicana. Señores, porque los conceptos democracia y libertad de expresión nos quedan grandes. Fíjense cómo en Estados Unidos, en el programa Saturday Night Live, pues todos los fines de semana, los sábados en la noche, hacen parodias, se mofan desde la A hasta la Z a Donald Trump y no pasa nada. O sea, no tienen que venir ningún psicofante, por no decir lambonazo del presidente, a querer pues ponérsela difícil al staff de producción de ese programa. Simplemente nosotros somos un país, una cultura que lamentablemente ha sido esculpida sobre la base de la comunicación impuesta, sobre la base, digamos, de lo vertical. Por eso todavía 40 y pico de años, qué sé yo, de haber caído Trujillo, hay gente que ni siquiera vivió esa época, que desea que vuelva el tirano, porque simplemente somos ajenos a la democracia, que fue algo que se nos impuso, una imposición cultural de fuera, a la que muchos liberales pues han tratado de sacar provecho, un servidor entre ellos. Pero la razón por la cual ocurrió eso, y que seguirá pasando no solamente con él, sino con cualquier voz disidente, entre comillas, porque, y digo comillas porque disidente porque quieren cargarla como de algo negativo, peyorativo, no, porque fulano es roca izquierda, fulano, no, una voz, digamos, crítica, por así decir. La democracia nos queda grande y que no le quepa a usted la menor duda de esa realidad. Antes del próximo análisis, recordarte que si no te has suscrito, lo hagas, actives la campanita. La gente que ha adquirido las membresías del canal, primero, gracias por el apoyo, pero que se comuniquen a resortemedia@gmail.com para comenzar a canalizar los beneficios de estas personas. Tú también puedes suscribirte y, por cierto, estamos tratando de llegar a los 10,000 likes en Facebook para poder monetizar esa plataforma, así que ayúdanos con eso. Te esperamos por allí. Amable Ariztí Castro le ha sacado la alfombra a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina. Miren, yo voy a ser directo porque de más está decir que yo no creo para nada en las razones de dignidad, moral y respeto a las que alude Amable Ariztí Castro, porque este señor toda su vida
ha sido un negociante, un mercenario de la política. Ahora, yo voy a hacer una lectura política de lo que creo que ocurrió allí. A mí me da la impresión de que Amable Ariztí Castro fue al PLD a hacer un trabajo encubierto. Porque fíjense las fechas en las que él se inscribe, en febrero del año 2020. Pero entonces en mayo del año 2020, de ese mismo año no, él a 1 o 2 meses de las elecciones decide pues retirarle su apoyo al candidato del gobierno Gonzalo Castillo. Casualmente esto se da días después de que Luis Abinader pues visitara, o que más bien que tanto Luis como Amable se reuniesen. Y ahí hay algo interesante, porque esta reunión se da luego de una interacción que tienen Amable Ariztí Castro y Luis Abinader en persona. Pero cuando dije un trabajo encubierto, me refiero específicamente a los propios intereses de Amable Ariztí Castro. Y la razón por la cual uno podría decir, bueno, en esta ocasión Amable la jugó y se metió en el bolsillo a Luis Abinader, se metió en el bolsillo a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina. Y digo esto porque hay algo que tenemos que reconocerle a Amable Ariztí Castro, y es que este señor se conoce todas las marrullerías de la política dominicana. A mí se me ocurre, viéndolo en retrospectiva, que realmente lo que ocurrió fue que Amable Ariztí Castro puso en marcha un plan el día de febrero cualquiera del año 2020, en el cual él se propuso en su foro interno, en función de su lógica política, convertirse en un elemento deseable para la oposición. Entonces lo que hace es que hace un pacto con el PLD por el asunto aquel, en Higüey, Altagracia, y meses después pues manda un emisario, qué sé yo, no sé. El punto es que meses después pues activa, digamos, el olfato de Luis Abinader en torno al interés de que Amable Ariztí Castro pues le haga eso al partido de gobierno y termine, muy posiblemente, que es lo que va a ocurrir, termine pues en una alianza con el PRM, porque precisamente por esa razón es que se da esa ruptura faltando 1 mes y medio o 2 meses para las elecciones, porque tiene que haber un tiempo de 1 semana, 2 semanas para guardar las apariencias, el decoro, y luego Amable decir otra vez que fruto de una profunda reflexión pues llegó a la conclusión de que lo mejor para el país era apoyar al PRM. Concluyo con esto, señores, diciendo que me parece que lo que ocurrió aquí fue un plan maestro de Amable Ariztí Castro, en el cual se mete o usa más bien de preservativo a Gonzalo Castillo y Danilo Medina para convertirse en un elemento apetecible para la oposición, en este caso evidentemente Luis Abinader y el PRM. En pocas palabras, aquí cabe el refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y con esto me refiero a Luis Abinader, no necesariamente, me refiero a Amable de cara a Luis y no necesariamente a Danilo Medina, porque Danilo y este señor Amable, digamos que se puede decir que son contemporáneos en la política. Uno tiene 40 años por aquí y el otro lo tiene por allá.